Una de las principales causas de la Primera Guerra Mundial fue el proceso imperialista sobre Asia y África, ya que las potencias querían expandirse sobre el continente africano y asiático para poder explotar los recursos y extender sus mercados, y esto generó mucho conflicto. Después, otra causa fue la paz armada, que fue un periodo en donde las naciones no estaban en guerra, pero sí no confiaban unos en los otros, por lo que le dio origen a la construcción de buques, fusiles, tanques. Después, otra causa fue la crisis de Marruecos, en donde Alemania se niega a repartir el territorio marroquí entre España y Francia, pero para que esto no llegue a un conflicto armado se firmó la independencia de Marruecos, aunque esto benefició más a Francia y a España, dejando a Alemania aislado. Y por último, la última causa fue la crisis de Balcanes, en donde los países balcánicos se separan del Imperio Turco Otomano y empieza el interés en los imperios rusos y austrohúngaros por estos países. Se pelean por la dominación, pero luego la Liga Balcánica se queda con estos territorios. La excusa de la Primera Guerra Mundial fue el asesinato de Francisco Fernando. Este fue asesinado por un serbio que era integrante de la Mano Negra. Esta era una organización que alentaba la lucha contra los Habsburgo, que era de la familia del Imperio Austrohúngaro. El Reino Unido trata de evitar un conflicto e intenta amigar las naciones, pero Austria lo rechaza y le declara la guerra a Serbia, usando de excusa el atentado, pero en realidad era para terminar con el nacionalismo serbio que amenazaba a su imperio. En la Primera Guerra Mundial hubo 4 etapas. La etapa de movimiento, que uno de los ataques fue por sorpresa de Alemania a Francia por el norte, por la parte de Luxemburgo y Bélgica. Casi al mismo tiempo, Rusia, en 1914, invadía a Alemania. Este logró defenderse, pero no de forma definida. Otra de las etapas fue la posición de trincheras. La posición de trincheras comenzó en el frente occidental. Su objetivo era defender las posiciones logradas en los 2 frentes. Los ejércitos se encontraban ubicados a lo largo de cientos de kilómetros, desde el Canal de la Mancha hasta Suiza. Ninguno de los grupos lograba avances, y las luchas se basaban en causar pérdidas en el enemigo para agotar su capacidad de resistencia. También estuvo la Guerra Total, que se denominó así ya que los países involucrados en la Primera Guerra Mundial invadían a los territorios por agua, por tierra y por aire. Esto quiere decir que todos los estados involucrados se vieron obligados a comprometer todos sus recursos. Además de luchar en la tierra, se estableció una fuerte guerra en el mar. Los británicos bloquearon la llegada de los alimentos, por lo que los alemanes apostaron una guerra submarina, y los barcos aliados fueron hundidos por submarinos alemanes. Otra zona de combate fue el aire, que cada vez cobraba más protagonismo. Y por último, la etapa del viraje. El viraje quiere decir cambio, modificación. En este caso, el cambio en la guerra. Era la guerra empatada tirando para Alemania y aparece Estados Unidos, que le dio un gigantesco giro a la guerra a partir de su aparición. Las consecuencias de la guerra fueron, primero, el triunfo de la Triple Entente. Esto se dio porque, aunque inicialmente iba ganando la Triple Alianza, entraron los Estados Unidos con la excusa de que Alemania les había hundido un barco. Ellos tenían soldados y estaban bien desarrollados económicamente, por lo que eran superiores a la Triple Alianza, que estaban destruidos
Hubo 10 millones de muertos, los países escenario, digamos donde se situó la guerra, fueron destruidos, al igual que los países aéreos. Estos hacen referencia al ejército alemán, que se desmoronó no solo por la derrota, sino también por la grave situación económica y social, ya que tuvieron que pagar una indemnización, devolver la Francia a 2 regiones y les prohibieron expandirse. Se firmaron los 14 puntos de Wilson, donde se creó la Liga de las Naciones. Se presentaron los 14 puntos que intentaban arreglar los problemas causados y nombrar a Alemania como uno de los culpables del inicio de la guerra. Y finalmente se firmó el Tratado de Versalles. Este tratado, firmado en París, tuvo la intención de prevenir cualquier otro conflicto o guerra a través de la organización formal de los representantes de la metrópolis. En el mapa desaparecen el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano y el Imperio de la Unión Soviética, y aparecen Irlanda, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Checoslovaquia, Yugoslavia, Holanda, Turquía, Siria, Irak y Persia. Una de las razones por las que se crea la propaganda es porque la guerra cada vez sigue siendo más impopular, por lo que los estados la crean y empiezan a manipular la opinión de los ciudadanos con el fin de que los apoyaran en las medidas económicas del gobierno, tengan odio hacia los enemigos y se aumenta la producción industrial. Otra razón era porque no quieren que la población se enterara de sus derrotas, por lo que suplantan esa información por las propagandas. Estas imágenes que se pueden ver acá son algunos de los panfletos y carteles que utilizan los norteamericanos. Ellos utilizan la propaganda para influir en la opinión estadounidense. Los estadounidenses tuvieron mucho éxito, ya que se lograron 13 millones de voluntarios. En cambio, los aliados no tuvieron tanta efectividad, ya que la gente tendió a defenderse y no a atacar al resto de los países. Mata Hari, una de las mujeres que formó parte de la Primera Guerra Mundial. Pasamos de estar en los hogares con nuestros niños, realizando trabajos domésticos, a estar en el campo de batalla, ayudando a los soldados en la guerra. Fuimos incorporadas al mercado de trabajo. Empezábamos a ir al campo de batalla como enfermeras, a manejar camiones, a hacer una variedad de trabajos masculinos. Algunas éramos enviadas al hospital, en donde allí solo nos teníamos que ocupar de los pacientes que llegaban. Era muy difícil para nosotras curarlos, ya que los pacientes que venían tenían lastimaduras o enfermedades muy graves, en las cuales era muy difícil curar. Y otras éramos mandadas al campo de batalla para ayudar a los soldados en lo que necesitaban.